Si has llegado hasta aquí sintiendo que tu vida no va como debería, que has fallado o que has tomado decisiones equivocadas, quiero que escuches esto antes de cualquier otra cosa. No estás acabado. Nadie te ha explicado cómo funciona realmente el mundo, y aún así te exigen que tomes decisiones que marcan décadas de tu vida cuando apenas te conoces a ti mismo. La mayoría de personas no fracasa porque sea inútil, fracasa porque nadie le dijo la verdad a tiempo. Y este canal se llama Vida Dura precisamente por eso, porque aquí no se viene a mentirse ni a vender finales felices, se viene a entender la realidad y a hacerse responsable de ella. Dejar los estudios es una de las decisiones más cargadas de juicio social que existen. En cuanto lo dices en voz alta, automáticamente te colocan una etiqueta: vago, fracasado, irresponsable o soñador ingenuo. Pero la realidad es mucho más compleja. Hay gente que deja los estudios y se destruye la vida, y hay gente que los termina y también se queda atrapada en una existencia que odia. El problema no es estudiar o no estudiar. El problema es vivir en automático sin entender por qué haces lo que haces. El sistema educativo no es el enemigo, pero tampoco es el salvador que te prometieron. Está diseñado para crear estabilidad, no grandeza. Para reducir el riesgo, no para maximizar el potencial. Funciona bien para quienes encajan en él, para quienes necesitan un camino marcado, una jerarquía clara y una recompensa a largo plazo. Pero para otros, ese mismo sistema se convierte en una jaula lenta, donde los años pasan y la motivación se va apagando mientras finges que todo va bien. Muchos jóvenes siguen estudiando no porque crean en lo que hacen, sino porque tienen miedo. Miedo a decepcionar a su familia, miedo a quedarse atrás, miedo a no saber qué hacer si dejan de seguir el camino establecido. Ese miedo no desaparece con los años, se acumula. Y llega un punto en el que te despiertas con un título bajo el brazo y una sensación de vacío que nadie te había advertido. Vida dura empieza justo ahí, cuando te das cuenta de que nadie va a vivir por ti. Pero ahora vamos con la parte que casi nadie se atreve a decir claramente. Dejar los estudios sin un plan es una de las formas más rápidas de arruinarte la vida. No hay épica en abandonar algo solo porque es difícil o aburrido. Sin estudios pierdes el plan B, pierdes la red de seguridad y te expones a una presión psicológica constante. Si fallas, no hay excusas. No puedes culpar al sistema, ni al profesor, ni al examen. Te miras al espejo y el responsable eres tú. Además, la presión social no es una tontería. Durante años vas a escuchar comentarios, comparaciones y dudas disfrazadas de consejos. Vas a sentir que tienes que demostrar el doble para que te tomen en serio. Y eso desgasta. Mucha gente no fracasa por falta de capacidad, sino porque no aguanta el peso mental de ir contra la corriente durante tanto tiempo. Vida dura no es para quien busca aprobación, es para quien aprende a vivir sin ella. Otro error enorme es creer que dejar los estudios automáticamente te convierte en alguien libre. La libertad sin disciplina es una trampa. Sin horarios, sin obligaciones externas y sin un sistema propio, la mayoría de personas se pierde. Empiezan con motivación, ven vídeos, hacen planes, pero no ejecutan. Cambian de idea cada mes y confunden movimiento con progreso. Eso no es libertad, es desorden. Por eso, si alguien decide dejar los estudios de verdad, tiene que hacerlo con una ética de trabajo superior a la media. Trabajar más que los demás, aprender más rápido, equivocarse más veces y asumir más incertidumbre. El mundo real no recompensa las buenas intenciones, solo recompensa el valor que aportas. Y si no aportas valor, nadie te debe nada. Esa es la parte dura que muchos no quieren escuchar. Ahora bien, para quien sí está preparado, dejar los estudios puede acelerar la vida de una forma brutal. Ganas tiempo, y el tiempo es el recurso más caro que existe. Puedes usarlo para aprender habilidades prácticas, construir proyectos reales, entender cómo funciona el dinero y desarrollar una mentalidad orientada a resultados. No hay notas ni aprobados, solo decisiones y consecuencias. Eso te obliga a madurar antes de tiempo.
Aprendes cosas que no aparecen en ningún temario. Cómo vender, cómo negociar, cómo fallar sin hundirte, cómo levantarte sin aplausos. Empiezas a entender que nadie va a venir a salvarte y que tu situación es tu responsabilidad. Esa mentalidad, aunque dura, te hace más fuerte. No mejor persona, pero sí más consciente. Sin embargo, también hay una trampa silenciosa en seguir estudiando sin rumbo. Quedarte años acumulando títulos solo para evitar enfrentarte al mundo real no es seguridad, es aplazamiento. Estudiar debería tener un propósito claro, una dirección concreta. Cuando se convierte en un refugio para no tomar decisiones difíciles, deja de ser una herramienta y se transforma en una cárcel cómoda. La decisión inteligente, la que casi nadie toma, suele estar en el punto intermedio. No dejar los estudios de golpe, pero tampoco vivir únicamente para ellos. Estudiar lo justo mientras construyes algo real fuera. Probar, fallar, aprender, ganar experiencia, y solo cuando existe una base sólida, plantearte salir del sistema. No por rebeldía, sino por estrategia. Vida dura no va de glorificar el sufrimiento ni de vender atajos. Va de asumir que cualquier camino exige sacrificios distintos. Estudiar exige paciencia y fe en el largo plazo. Dejar los estudios exige disciplina y tolerancia al fracaso. No hay opción fácil, solo opciones honestas y opciones cobardes. Al final, dejar los estudios no te hace especial, ni quedarte en ellos te garantiza nada. Lo que marca la diferencia es si estás viviendo con intención o simplemente reaccionando al miedo. Si estás tomando decisiones para construir una vida o solo para evitar sentirte incómodo. La vida no se arregla cambiando de camino, se arregla caminándolo de verdad. Y si algo define a vida dura es esto. Nadie va a venir a decirte qué hacer, pero tampoco te vamos a mentir. La redención no está en volver atrás ni en romper con todo. Está en asumir dónde estás hoy y empezar a actuar con disciplina, conciencia y responsabilidad. Porque la vida es dura, sí, pero ignorarla es aún peor.